Agradezco de antemano al equipo técnico. Gracias por la presentación brindada, Nico. Obviamente, cada uno de nosotros como profesionales de la salud tenemos cierta trayectoria, ¿no? En base a la experiencia ganada que generalmente adquirimos durante todos los años de trabajo que tenemos en diferentes instituciones de salud. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad y asimismo por la bienvenida, por la introducción que acaba de realizar. Y bueno, agradecer también a los participantes que poco a poco se van conectando en el transcurso de los minutos. En esta ponencia del día de hoy, como bien ha mencionado, que es acerca de la atención prenatal reenfocada según la normativa, ¿no? De agradecer en el sentido de darse su tiempo, este espacio de prácticamente 2 horas, para poder enriquecer y retroalimentarnos de diferentes conocimientos que nosotros como personal de obstetricia debemos tener en cuenta al momento de realizar la atención a nuestras gestantes, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Recordemos que este tema vamos a estar dividiéndolo en el día de hoy, que es el día miércoles, y el día de mañana también en el mismo horario, ya que prácticamente es un tema bastante extenso, pero se ha tratado de realizar lo más resumido posible y de la misma manera también lo más entendible, para que de esta manera cada participante que está conectado sea fructífero el conocimiento, sea entendible, ¿no? Y que el objetivo principal, como siempre menciono en cada ponencia que realizo, es de que se vayan con el conocimiento adquirido, para que lo empleen, para que lo apliquen en sus instituciones de trabajo, con sus pacientes, ¿no? Y que no solamente sea un tema de escuchar una clase, 1 hora o 2 horas, dependiendo, pero que no se vayan con ningún tipo de conocimiento, eso es lo que no se quiere, ¿no? Al menos en las clases que yo brindo particularmente, no es uno de mis objetivos principales. Durante el transcurso de estas 2 horas que vamos a dictar la clase, les agradecería que si tienen alguna consulta, alguna pregunta o algún aporte en relación al tema, lo realicen mediante el chat, ¿no? Para que de esta manera poder estar al pendiente, o caso contrario, el equipo técnico me puede informar que hay alguna pregunta para de esta manera poder responderla, ¿sí? Asimismo, también, si en alguna oportunidad tengo algún tipo de inconveniente o problema con la conexión de internet, les agradecería, por favor, que me lo hagan saber, y también por el chat, para de esta manera poder darle una solución inmediata. Perfecto. Entonces vamos a empezar. La atención prenatal reenfocada es nuestro tema del día de hoy y el día de mañana también. Ya me presentaron, ¿no? Yo soy nuevamente la obstetra Luz Fabiola Garnique Quirós, que en esta oportunidad estoy como responsable de poder brindar este tema de obstetricia. Hemos realizado un temario, el cual ustedes están visualizando. Lo hemos dividido en 2 partes. El día de hoy, miércoles 26 de julio, vamos a realizar los siguientes temas. Vamos a ver lo que es la parte introductoria del tema, de la atención prenatal reenfocada. ¿Cuál es la situación problemática desde el ámbito nacional de nuestro país en lo que tiene que ver mucho con la parte de la mortalidad materna de nuestras madres gestantes? El manejo y el uso del carnet perinatal, que nosotros básicamente es uno de nuestros instrumentos de trabajo en el que utilizamos, ¿no? Básicamente el día a día en cada atención prenatal que realizamos a nuestros pacientes. Es como el segundo documento de identidad, vamos a llamarlo así, de las gestantes, ya que prácticamente ahí está todo su historial obstétrico de cómo está yendo su control de embarazo, ¿no? Eso vamos a desarrollarlo y vamos a hablar un poco acerca de este tema el día de hoy. El concepto de una atención prenatal reenfocada. ¿Qué significa? ¿A qué nos referimos cuando decimos que es una atención prenatal reenfocada? Según la norma técnica de materno neonatal, que es la número 105. El esquema básico de una atención prenatal que nosotros debemos saber, qué parámetros hay en este esquema básico, cuáles son esos parámetros y qué características o cómo vamos a desarrollar cada uno de ellos.
la evaluación antropométrica de la gestante, ¿no? Si bien es cierto, en cada atención prenatal nosotros realizamos una serie de actividades. En estas actividades realizadas, una de ellas es la evaluación antropométrica, en donde nosotros como personal de salud realizamos lo que es la evaluación del peso, de la talla, ya sea de las funciones vitales, que es otro tipo de actividad, que lo vamos a ir desarrollando en la clase. Evaluación obstétrica de la gestante y asimismo saber cuál es el paquete básico de atención integral. A ver, al parecer tengo una consulta. A ver. Buenos días, Lisette, ¿qué tal? Buenos días con todos. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas si es que recién se están conectando, ¿no? Vamos a continuar con el temario. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. El día de mañana vamos a continuar con la segunda parte de la clase, en donde vamos a evaluar estos aspectos. Vamos a ver lo que es la administración de micronutrientes. Como bien sabemos, en cada control prenatal, de acuerdo a la edad gestacional de la paciente, vamos a ver qué micronutrientes le vamos a brindar, sea sulfato ferroso, el ácido fólico, ¿no? Que manejamos bastante en el control prenatal y que generalmente se administra hasta la etapa del puerperio, ¿no? El esquema de inmunización en el control prenatal que debemos de conocer, no solamente debe saber lo que es la parte de enfermería, sino nosotros como obstetras tenemos que tener el conocimiento de cómo se maneja el esquema de vacunación de mi gestante, para que de esta manera pueda cumplir con todo el paquete básico y decir, en conclusión, que estamos realizando una atención prenatal reenfocada. Las maniobras de Leopold, ¿no? Las maniobras de Leopold, perdón, como bien sabemos, es una evaluación obstétrica que realizamos a nuestra gestante durante la atención prenatal, durante una consulta obstétrica, ya sea por emergencia, ya sea para antes de realizar una atención de parto, ¿no? Y también en un consultorio externo que debemos de conocer, y si ya conocemos, porque sé que muchos de los que están presentes son estudiantes y asimismo también son colegas, ¿no? Que ya trabajan prácticamente en diferentes instituciones de salud, pero siempre es bueno recordar, ¿no? Siempre es bueno tal vez pulir alguna otra cosa que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Por la rutina o por la costumbre del trabajo, que a veces ya como que nos adaptamos a esa rutina, a ese hábito de hacer esa evaluación, como siempre la hacemos, ¿no? Pero a veces, ciertamente pueden haber algunos aspectos que nos estamos salteando o que nos estamos olvidando. Entonces siempre es bueno recordar, ¿no? Como siempre generalmente digo, ¿no? Que todo lo que es la parte del área de la salud, sea la profesión que uno tenga, siempre tiene que estar actualizándose, ¿no? El hecho de que uno termine una carrera universitaria, no quiere decir de que ya terminó mi carrera ahí, no, ya me titulé, ya tengo mi grado académico, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, lo que es la medicina sigue avanzando, sigue actualizándose el día a día, las normas siguen cambiando, las guías clínicas, etcétera. Entonces, nosotros como personal de salud tenemos ese deber de siempre estar al pie de la información, de saber lo más último y lo más actualizado, muy independiente, colegas, en qué año hayan terminado la universidad o qué edad tengan actualmente, eso no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, la sabiduría y el conocimiento es una de las fortalezas de cualquier profesional de salud y que en realidad por ese tipo de virtudes que uno puede tener, más que todo en conocer más, es cuando uno generalmente se puede ganar el respeto, ¿no? Ya sea por parte de los colegas o de otros profesionales del área de la salud. Muy bien, entonces también vamos a evaluar lo que es la evaluación obstétrica de acuerdo a la edad gestacional según la normativa vigente, los procedimientos que vamos a realizar en las siguientes atenciones prenatales a nuestra paciente, cómo realizamos o a qué nos referimos con la atención de un parto institucional, la atención de un puerperio,
¿no? Y asimismo los instrumentos que vamos a utilizar en una atención prenatal reenfocada. ¿Cuáles van a ser los instrumentos de ayuda para nosotros en el que vamos a manejar una atención prenatal en nuestra paciente? El sistema de referencia y contrarreferencia en una atención de emergencia y cuáles son aquellos derechos y deberes que deben tener nuestras usuarias al momento de acudir a un establecimiento de salud, que es parte también de la norma técnica. Perfecto, muy bien. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar. Ya prácticamente conocen qué es lo que vamos a desarrollar estos 2 días, ¿no? Qué temas vamos a ver, vamos a conversar, vamos a participar también, porque la idea o el sistema de la clase no solamente es de que yo hable estas 2 horas prácticamente, sino que ustedes también participen, ¿no? Participen, si tienen dudas, si tienen alguna consulta, o tal vez alguna experiencia que hayan tenido en su establecimiento de salud, o en su internado, no sé si es que están realizando, ¿no? Para eso estamos todos los que estamos conectados, ¿no? Para poder conocer un poquito más y enriquecernos y retroalimentarnos de toda esta clase que se está realizando. Entonces ya prácticamente estamos aumentando, ya somos casi 280 participantes que están conectados hasta ahorita, en estos 20 minutos que ha pasado, ¿no? Vamos a empezar realizando qué es la atención prenatal reenfocada, que es el tema que vamos a realizar el día de hoy. Como bien sabemos, existen normativas. Conocemos una norma técnica que es bastante conocida, creo que por todos los que estamos presentes, y los que no, bueno, se las presento. Es la norma técnica número 105, la norma de materno neonatal, creada básicamente por el Ministerio de Salud, ¿no? Esta norma técnica ha sido empleada desde el año 2013 prácticamente, para que de esta manera todo el personal de salud, todos los profesionales tengan el conocimiento y la información y el manejo de cómo tienen que realizar en base a diferentes situaciones obstétricas. Asimismo, tenemos la Guía Nacional de Atención Integral de Salud Sexual y Reproductiva, que de por sí debemos tener todos en nuestros establecimientos de salud estas guías y estas normativas, ¿no? Porque en realidad, muy aparte de que es algo que debamos conocer, colegas, es algo que debe estar implementado en nuestro establecimiento. Es más, cuando realizan algún tipo de supervisión, supongo, por alguna unidad ejecutora, es lo primero, es una de las cosas que te revisan y que te evalúan y que de por sí tienes que tener implementado en tu establecimiento de salud, sea hospital, sea centro, sea puesto de salud. Tenemos también a la norma técnica para la atención del parto vertical con adecuación intercultural, ¿no? Entonces, esta norma técnica, si bien es cierto, se emplea de forma general, pero se ve con mayor énfasis en lo que es el área rural, ¿no? En el área rural, muchas veces por las costumbres de nuestras pacientes, las creencias, pero más que todo las costumbres, las pacientes quieren dar a luz en una atención vertical, que el parto sea atendido de forma vertical, ya sea sentada, en semicuclillas, arrodillada, ¿no? No les gusta o no se sienten cómodas dando a luz en la posición horizontal, que es la tradicional, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es cuando la paciente está recostada, ¿no? Entonces, eso generalmente lo vemos más en la parte de la sierra de nuestro país que en la parte costa, ¿no? Aunque ahora último, en la ciudad de Lima se está implementando con mayor énfasis la atención intercultural del parto vertical en algunos centros de salud, centros maternos, ¿no? Que no es ajeno en realidad, sino que ya se está implementando con una mayor incidencia. Entonces, esas son las normativas que nosotros debemos conocer, debemos saber que existen, ¿ya? Hay otras normas técnicas también del área de materno, ¿no? Que en realidad son bastantes, pero al menos estas son las principales que debemos de tener un conocimiento. Muy bien. ¿Qué es lo que enfrentamos? ¿A qué nosotros estamos yendo? Es como un campo de batalla, ¿no? Nosotros como personal de salud, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que queremos evitar o lo que queremos prevenir en nuestra sociedad o con nuestros pacientes? Como bien sabemos, la mortalidad materna y perinatal
es un problema de salud pública, que no solamente se manifiesta en nuestro país, sino también que es a nivel mundial. Sin embargo, se ve con un mayor énfasis o con una mayor incidencia en los países en vías de desarrollo o en países que presenten bajos ingresos, como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Donde van a persistir o van a haber más casos de estas muertes maternas y que nuestra labor como personal de salud es prevenirlas, identificarlas y poder tratarlas o curarlas a tiempo, ¿no? Para poder prevenir algún tipo de complicación materno-neonatal. Y aquí para que ustedes puedan tener una idea de acerca de la problemática de esta mortalidad materna que está sucediendo en nuestro país, vemos esta diapositiva, ¿no? El número de muertes maternas que se han presentado durante el año 2000 hasta el año 2022, ¿no? Hasta el año pasado. Vemos básicamente cómo ha ido manteniéndose en cierta forma, ¿no? El número de muertes maternas. Sin embargo, ha aumentado su incidencia en los últimos años. Y si recordamos, hacemos un análisis retrospectivo de hace 3 años prácticamente y nos dirigimos al año 2020, recordemos que una de las muertes indirectas o la muerte indirecta que ocupaba el primer lugar en ese entonces fue el COVID, ¿verdad? Entonces el COVID en el año 2020, en esta época de pandemia, donde lamentablemente muchas personas fallecieron, ¿no? La muerte de las gestantes en su mayor incidencia se daba por COVID, que era una muerte indirecta, no directa, porque como bien sabemos, una muerte directa nos referimos a que haya sido dada por algún tipo de complicación que ha podido detectarse, ha podido prevenirse por parte del personal de salud. Este dato es de acuerdo al Repositorio Único Nacional de Información en Salud, donde nos muestran cómo ha ido desencadenando esta estadística desde el año 2013 hasta el año 2020, ¿no? En relación a la mortalidad materna registrada. Como vemos aquí, en el año 2020 ha habido 429 muertes maternas registradas en nuestro país. En el año en el que se vio una disminución o no hubieron tantos casos fue en el año 2019, donde se reportaron solo 302 casos de mortalidad materna, a comparación del año 2014-2015, que llegó prácticamente hasta 415 casos de mortalidad materna. Aquí vemos otra estadística, ¿no? Muerte materna según grupos de edad. En el año 2015 hasta el año 2021, ustedes mismos vean, ¿no? Como en el año 2015, hasta dónde llegó prácticamente la mortalidad materna y comparamos con el año 2021, ¿no? Las cifras básicamente cómo varía en los resultados respectivos. Ese es un reporte de las muertes maternas según departamento, ¿no? Según lo que es la parte de Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, ¿no? Cómo se han registrado estos casos de mortalidad materna en los diferentes lugares de nuestro país. Entonces, eso es un poquito de la parte estadística, de la parte de la problemática, ¿no? Como una visión que nosotros como personal de salud debemos de saber, de conocer, que nadie, absolutamente nadie, está ajeno a poder tener este tipo de situación. Obviamente que nadie la quiere, ¿no? Porque ¿qué profesional de la salud o qué personal de salud va a querer que un paciente muera en su turno o bajo su responsabilidad? Prácticamente nadie, ¿no? Entonces, al contrario, es algo que nosotros tenemos que estar más a la expectativa, tenemos que estar más pendientes de la paciente y no confiarnos o no bajar la guardia. Muchas veces nos confiamos por el tema de que tenemos años de experiencia trabajando como personal asistencial, ¿no? Y pensamos que como siempre nos ha funcionado esa técnica o ese sistema de trabajo, va a ser siempre así. Y no tenemos por qué asustarnos, ¿no? O no tenemos por qué pensar de que algo malo va a pasar. Lamentablemente, no siempre el año de experiencia de un personal de salud
va a ser de que no vaya a pasar cualquier tipo de complicación, y más aún una complicación materno-neonatal. Entonces, ustedes saben que cualquier cosa puede suceder en cualquier momento, más aún en el momento del parto, en el momento del alumbramiento, ¿no? Si bien es cierto, durante las atenciones prenatales no se ve básicamente las complicaciones, ¿no?, de una paciente, pero en el parto, en el alumbramiento es donde se ve. Pero para que un parto se complique, para que un alumbramiento se complique, es algo que uno tiene que haber detectado de forma temprana durante el control prenatal, ¿no? Si yo tengo una paciente que durante el parto hizo algún tipo de complicación obstétrica, ya sea como una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Una hemorragia posparto, que es una de las que se da con mayor incidencia en nuestro país. ¿Eso es algo, ustedes no creen que eso es algo que se pudo prevenir durante el control prenatal? Claro, claro que se pudo prevenir. ¿Y cómo? ¿De qué manera se puede prevenir? Haciendo la parte de lo que son los exámenes de apoyo, los exámenes complementarios, que justamente es parte del paquete de atención integral. Y uno de esos exámenes sería la ecografía obstétrica. Como bien sabes, la ecografía obstétrica es parte de este paquete de atención integral de la gestante, y mediante este medio diagnóstico, uno puede identificar, puede evaluar diferentes parámetros ecográficos, y uno de ellos es la evaluación de la placenta. Entonces, la paciente tiene que cumplir sí o sí este paquete de atención, tiene que cumplir con sus ecografías, para de esta manera nosotros, que somos responsables de su atención, sepamos cómo está yendo la paciente. Sepamos si todo está en orden, si todo está bien, o tal vez algo no ha salido bien en su ecografía o en alguna evaluación que se ha realizado. O posiblemente, ¿no?, durante el control prenatal no le realicé pelvimetría a mi paciente, no le hice, bueno, no sé, me olvidé o no sabía, o porque tal vez no, pues tal vez el obstetra que la atendió en otro establecimiento dijo, no, sí la evalué y todo está bien, todo está normal. Yo me confié que era así, y al final, visto un poco acerca de la acción probando, hemos conocido un poquito la situación problemática que se manifiesta en nuestro país, uso de salida materna, están en riesgo nosotros indígenas con la atención prenatal, la por sí de que es un embarazo, ya sea durante el control, si hay algún tipo de tiempo para poder prevenir, no lo evaluamos, ¿no?, en una que va a afectar la vida de la mamá y va a afectar la vida del bebé. En nuestro país, las gestantes que acuden a la atención prenatal y además tienen un parto institucional en un establecimiento de salud, ya sea con capacidad resolutiva, equipado, tienen un riesgo de 4.54 veces menor de morir que aquellas no o aquellas pacientes que terminan su parto en su domicilio. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta parto domiciliario. Obstetra Fabiola, estamos teniendo un poco de interferencia. Obstetra Fabiola, no sé si me logra escuchar. Es negativo, un indicador negativo. Obstetra No Fabiola. tanta incidencia. Sí, ahora, ¿me escucha? Ya no Sí, ocupa. Ahora sí, obstetra Fabiola sale sigue habiendo entrecortado. interferencia. Sí, lo escucho. ¿Interferencia? Hay mucha interferencia, Hola. usted. No sé si podemos hacerlo quizás sin audífonos. Sí, ¿me escucha? Ahora le escuchamos poco mejor, obstetra, pero había A mucha ver, voy. interferencia en los próximos 3 minutos anteriores. Ya. No se preocupe, en todo caso lo voy a repetir. Gracias, más bien. Por favor, obstetra. Ya, listo, gracias. Sí, no hay problema. Muy bien, entonces como les estaba mencionando,
¿no? Básicamente, nosotros cuando nos referimos a que las gestantes están en riesgo de sufrir complicaciones obstétricas, ¿no? Son esas complicaciones que podemos detectarlas a tiempo durante la atención prenatal. Si nosotros no identificamos el problema de fondo, no realizamos una buena evaluación, un buen diagnóstico, un buen manejo en el control prenatal, podemos prevenir muchas complicaciones, colegas, podemos prevenir muchas fatalidades que pueden desencadenarse ya sea en la mamá o sea en el recién nacido. En nuestro país, toda gestante que acude a su control prenatal es una gestante controlada, que cumple con el paquete de atención integral y asimismo termina en un parto institucional, ¿no? De acuerdo a un establecimiento de salud, ya sea un centro de salud, un centro materno, un hospital, ¿no? Es una paciente que tiene un menor riesgo de posibilidad de presentar una complicación o algún riesgo de poder morir, a comparación de una paciente que no tenga ningún tipo de control prenatal, no tenga ningún tipo de evaluación médica, usted, y que prácticamente su parto haya terminado, básicamente su parto haya terminado en su domicilio. ¿Ya? Entonces, lamentablemente en nuestro país se siguen presentando complicaciones, se siguen presentando, se siguen presentando complicaciones y se siguen dando los partos domiciliarios, más que todo en la zona rural, en la parte de la sierra de nuestro país, ya que aún muchos pacientes, muchas mujeres siguen teniendo ciertas creencias, ciertas costumbres, ¿no? De dar a luz en su casa, como antiguamente lo hacían, ¿no? Hace muchos años atrás, y que en realidad para ellas no es algo que sea malo, no es algo que signifique algún tipo de alerta o peligro para su salud o para la vida del bebé, ¿no? Entonces, felizmente, gracias a ciertas estrategias que se han tomado, ya sea por parte del Estado, ¿no? Por parte del área del sector salud, ya eso se ha ido disminuyendo en el transcurso de los años. ¿Se siguen viendo partos domiciliarios? Sí, pero ya no es tanto como se veía en tiempos anteriores, ¿no? Pero el objetivo principal o uno de los objetivos es de que eso vaya disminuyendo cada día o cada cierto tiempo, y ya todos los partos sean institucionales y ya no exista ningún parto que se dé en el domicilio. Muy bien. Ahora, vamos a salir un poquito de la parte de la estadística, de la problemática, que ya prácticamente ha quedado bastante claro, creo yo, y asimismo también de lo que nosotros podemos hacer para poder prevenir algún caso de mortalidad o algún caso de complicación en nuestras gestantes. Pasamos al segundo ítem, que sería lo que es el manejo y el uso del carné perinatal. Y ustedes se preguntarán, ¿no? Dirán, ¿y por qué usted de qué tenemos que ver el carné perinatal con la atención prenatal reenfocada? ¿Qué relación tiene? ¿O por qué se ha colocado en la diapositiva? ¿No? Porque si bien es cierto, el carné perinatal no es un instrumento, ¿no? De que tenga que ser parte de la atención prenatal reenfocada, pero es un instrumento que nosotros utilizamos para realizar la atención prenatal. Y como es un instrumento que utilizamos de forma frecuente, de forma periódica, tenemos que conocer el uso y manejo correcto de este documento, de este carnet materno perinatal. ¿Ya? Entonces, se creó básicamente un manual del carnet perinatal mediante una resolución ministerial 008 en el año 2000. La historia clínica, como bien sabemos que es un documento médico legal, es un instrumento que permite registrar, ¿no? En forma sistemática, ya sean los datos expresados tanto de la persona, que puede presentar un proceso mórbido, como los observados por el examinador. ¿Qué interpretamos en este párrafo? ¿No? Que muy independiente de lo que la paciente nos informe o nos exprese, ya sea de sus dolencias, sus molestias, etcétera, tenemos nosotros como examinadores que estamos realizando la atención prenatal, qué otras dolencias o qué otros factores puede tener esa paciente.
¿no? Es de acuerdo a la evaluación, al criterio y a lo que yo estoy examinando como personal de salud. Este es un documento médico legal por excelencia, ¿no? Como bien conocemos. Y acá vemos el carnet perinatal, que prácticamente es el que manejamos nosotros, como dije al inicio, no es como el segundo documento de identidad de nuestra paciente, ya que eso en cualquier establecimiento de salud de cualquier parte del Perú, ¿no? Nos indica de que esa paciente está siendo controlada, nos permite conocer, informarnos si tal vez presenta algún factor de riesgo, entre otros factores más. Y aquí básicamente he podido desglosar cada parte del carnet perinatal para que ustedes conozcan qué